Tal vez en este momento sientes que tu mente no te pertenece, que cada vez que intentas concentrarte en algo importante, aparece un pensamiento que te distrae, una preocupación que te roba la calma, una notificación que te arranca del presente. Y lo peor no es que te distraigas, lo peor es que ya te acostumbraste a vivir así. Llevas tanto tiempo funcionando en modo automático, saltando de una tarea a otra sin terminar ninguna, que empezaste a creer que eso eres tú, que naciste así, que tu cerebro simplemente no fue hecho para enfocarse. Yo te digo hoy que eso es mentira, eso no eres tú. Eso es lo que te has dejado creer porque nadie te enseñó a usar la herramienta más poderosa que tienes entre las dos orejas. Yo crecí en un mundo donde la disciplina no era una opción, era un idioma. En Japón, la cultura del esfuerzo silencioso se respira desde la infancia. Pero cuando llegué a Latinoamérica, descubrí algo que me dejó pensando durante años. Había personas con un talento extraordinario, con una creatividad que yo jamás había visto en ningún otro lugar del planeta, pero que no lograban sostener ese talento en el tiempo. Se encendían como fósforos, brillaban con una intensidad hermosa, pero se apagaban con la misma rapidez. Y me pregunté muchas veces, ¿por qué? La respuesta no estaba en la inteligencia, no estaba en los recursos, no estaba en la suerte. La respuesta estaba en los hábitos. Siempre estuvo en los hábitos. Déjame contarte algo que aprendí observando a un monje budista que conocí en un templo pequeño en las afueras de Kioto. Este hombre tenía más de 80 años y cada mañana, sin falta, hacía lo mismo. Se levantaba antes del amanecer, barría el patio del templo con una escoba de bambú, preparaba su té en silencio y se sentaba a meditar exactamente durante 1 hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Un día le pregunté si no le aburría hacer lo mismo todos los días. Me miró con esos ojos que parecían haber visto 1000 vidas y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, no hago lo mismo todos los días. Cada día soy una persona distinta haciendo las mismas cosas y eso me transforma. Ese día entendí que la repetición no es monotonía, la repetición es escultura. Cada vez que repites un acto con intención, estás tallando tu carácter como un escultor talla la piedra. No ves el cambio día a día, pero cuando miras hacia atrás después de un año ya no reconoces la roca de la que partiste. El primer hábito que transforma un cerebro disperso es el más difícil de aceptar en un mundo que glorifica el ruido. Es el hábito del silencio intencional. No estoy hablando de no hablar, estoy hablando de crear espacios dentro de tu día donde tu mente no recibe nada. Ni música, ni podcasts, ni videos, ni conversaciones, ni redes sociales, nada. Solo tú y el vacío, porque tu cerebro está sobrecargado. Imagínate una computadora con 300 pestañas abiertas. Así funciona tu mente cuando no le das descanso. Cada estímulo que recibes ocupa memoria, consume energía, fragmenta tu atención y al final del día sientes que hiciste mucho pero no avanzaste en nada. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de ti mismo. Cuando te sientas en silencio durante 15 o 20 minutos sin hacer absolutamente nada, algo extraordinario comienza a ocurrir. Al principio sientes incomodidad, ansiedad, ganas de agarrar el teléfono. Eso es normal. Eso es tu cerebro protestando porque le estás quitando la droga a la que lo acostumbraste. Pero si aguantas, si te quedas ahí, sin moverte, sin distraerte, empiezas a escuchar tu propia voz interior. Esa voz que llevas años ignorando porque el ruido del mundo es más fuerte. Yo practiqué el silencio durante años y puedo decirte que cambió la estructura de mi pensamiento. Antes, mis ideas eran como pájaros asustados que volaban en todas direcciones. Después del silencio constante, esos mismos pájaros empezaron a volar en formación. Mis pensamientos se ordenaron, mis prioridades se clarificaron y descubrí que la mayoría de las cosas que me preocupaban no merecían ni un segundo de mi atención. El silencio te revela qué es importante y qué es solo ruido disfrazado de urgencia. El segundo hábito es algo que en Japón llamamos Kaizen. Es el principio de la mejora continua a través de pasos increíblemente pequeños. Tu cerebro disperso no necesita una revolución, necesita una evolución. Y la evolución es lenta, paciente, casi invisible. Muchas personas fracasan porque intentan cambiar todo de un día para otro. Se levantan un lunes decididos a transformar su vida completa. Van a hacer ejercicio, van a meditar, van a comer saludable, van a leer,
van a dejar las redes sociales, van a acostarse temprano y para el miércoles ya abandonaron todo porque la montaña que construyeron era demasiado alta para escalarla de un salto. Kaizen te dice algo diferente. Te dice que el cambio verdadero no viene de grandes acciones esporádicas, sino de pequeñas acciones constantes. Si no puedes meditar 20 minutos, medita uno. Si no puedes leer 30 páginas, lee una. Si no puedes hacer ejercicio 1 hora, camina 5 minutos. Pero hazlo todos los días, sin excepción, porque lo que entrena tu cerebro no es la intensidad del esfuerzo, sino la consistencia del compromiso. Conocí a un hombre en Colombia que me contó su historia y me conmovió profundamente. Era un ingeniero brillante que había perdido su trabajo, su familia y su salud mental porque no podía concentrarse en nada durante más de 10 minutos. Los médicos le diagnosticaron déficit de atención severo y le recetaron medicamentos que lo hacían sentir como un zombi. Un día decidió aplicar Kaizen de la forma más básica posible. Se puso un solo objetivo. Cada mañana, antes de tocar su teléfono, iba a sentarse en una silla y mirar por la ventana durante exactamente 60 segundos. Solo eso, 60 segundos de no hacer nada. Le pareció ridículo al principio, pero lo hizo. Y al cabo de una semana, sin que nadie se lo pidiera, aumentó a 2 minutos. Después a 5. Después empezó a notar que su capacidad de atención durante el día mejoraba. 3 meses después, estaba meditando 15 minutos cada mañana y había recuperado un nivel de enfoque que no tenía desde la adolescencia. Su cerebro no estaba roto. Estaba desnutrido de silencio y sobrealimentado de estímulos. El tercer hábito es el que más resistencia genera porque te obliga a mirarte con honestidad brutal. Es el hábito de curar tu entorno. Tu cerebro no funciona en el vacío. Tu cerebro es un reflejo exacto del entorno en el que vives. Si tu cuarto está desordenado, tu mente estará desordenada. Si tu teléfono está lleno de aplicaciones que te roban tiempo, tu día estará lleno de horas perdidas. Si las personas que te rodean son personas que se quejan constantemente, que no tienen metas, que viven en el drama perpetuo, tu mente adoptará esos patrones sin que te des cuenta. El entorno programa el cerebro. Eso no es filosofía, es neurociencia. Tu cerebro tiene un sistema llamado neuronas espejo que literalmente copia los patrones de comportamiento de las personas que te rodean. Si pasas 8 horas al día con gente que no tiene disciplina, tu cerebro aprenderá que la indisciplina es normal. Si pasas 8 horas al día consumiendo contenido basura en Internet, tu cerebro aprenderá que la superficialidad es aceptable. En Japón existe un concepto que se llama Seiri, que es la primera de las 5 S de la organización. Significa clasificar y eliminar lo innecesario. No solo en tu espacio físico, sino en tu espacio mental. Haz una auditoría honesta de tu vida. Mira tu teléfono y pregúntate cuántas de estas aplicaciones realmente me acercan a la persona que quiero ser. Mira tu lista de contactos y pregúntate cuántas de estas relaciones me nutren y cuántas me drenan. Mira cómo pasas tus horas libres y pregúntate, ¿esto es descanso o es anestesia? Porque hay una diferencia enorme entre descansar y anestesiarte. Descansar te recarga. La anestesia solo te hace olvidar por un rato que estás cansado. Las redes sociales, las series interminables, el scroll infinito, todo eso es anestesia. Cuando terminas, no te sientes mejor, te sientes vacío. Y ese vacío lo llenas con más anestesia y así se forma un ciclo que destruye la capacidad de tu cerebro para enfocarse en lo que importa. El cuarto hábito es el que conecta tu cuerpo con tu mente de una forma que la mayoría ignora. Es el hábito del movimiento con propósito. No te estoy hablando de ir al gimnasio para tener músculos grandes o un cuerpo que se vea bien en fotos. Te estoy hablando de mover tu cuerpo como un acto de respeto hacia tu cerebro. Porque cada vez que caminas, que corres, que nadas, que bailas, tu cerebro recibe un baño de sustancias químicas que reparan, fortalecen y crean nuevas conexiones neuronales. Hay una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como fertilizante para tus neuronas. Y la forma más efectiva de producirla es a través del ejercicio físico. Cuando mueves tu cuerpo, literalmente estás cultivando tu cerebro. Yo descubrí esto de una forma muy personal. Hubo una época en mi vida donde el estrés me consumía.
Viajaba constantemente, daba conferencias en diferentes países, dormía poco y comía peor. Mi mente se sentía como un motor viejo que funcionaba a la fuerza, pero que estaba a punto de explotar. Un amigo, que era maestro de artes marciales, me invitó a caminar con él por un sendero en las montañas cerca de Bogotá. Caminamos durante 3 horas sin hablar, solo caminando, respirando, sintiendo el peso de cada paso sobre la tierra húmeda. Cuando llegamos a la cima, me sentí como si alguien hubiera limpiado los cristales de una ventana sucia en mi cabeza. Podía pensar con claridad por primera vez en meses. Ese día entendí que mi cuerpo no era un transporte para mi cabeza. Mi cuerpo era una parte integral de mi capacidad de pensar. Descuidar el cuerpo es sabotear la mente. No necesitas correr maratones. Necesitas moverte 30 minutos al día con la conciencia de que cada paso es una inversión en tu capacidad mental. El quinto hábito es el que transforma la intención en dirección. Es el hábito de escribir tu propósito. Yo he conocido miles de personas en mis viajes por toda Latinoamérica, por Asia, por Europa, y puedo decirte con absoluta certeza que las personas más enfocadas que he conocido no son las más inteligentes ni las más talentosas. Son las que tienen un propósito tan claro que podrían describirlo con los ojos cerrados en una sola frase. Tu cerebro disperso no está disperso por accidente, está disperso porque no sabe hacia dónde ir. Es como un barco sin brújula en medio del océano. Tiene motor, tiene combustible, tiene capacidad para navegar miles de kilómetros, pero sin una dirección clara. Solo da vueltas en círculos gastando energía sin llegar a ningún puerto. Escribir tu propósito no es hacer una lista de metas. Las metas son importantes, pero el propósito es diferente. El propósito es el porqué detrás de todas las metas. Es la razón por la que te levantas cuando la vida te golpea. Es lo que te mantiene caminando cuando no ves resultados. Yo le pido a cada persona que asiste a mis conferencias que haga un ejercicio muy simple. Toma un papel y escribe la respuesta a esta pregunta. Si mañana desaparecieran todos los obstáculos de tu vida, si tuvieras todo el dinero, todo el tiempo y toda la salud del mundo, ¿qué harías con tu vida? La respuesta a esa pregunta es tu propósito desnudo, sin excusas, sin limitaciones. Y cuando lo tengas claro, escríbelo y ponlo donde lo veas todos los días. Porque tu cerebro necesita un recordatorio constante de hacia dónde va. Sin ese recordatorio, la inercia del día a día te arrastra hacia la mediocridad, que es cómoda, pero que te destruye por dentro. Mi padre me enseñó algo cuando yo era niño que llevo grabado en el alma. Estábamos en nuestro pequeño taller en Japón y yo me quejaba porque el trabajo era repetitivo y aburrido. Yo quería estar afuera jugando con los otros niños. Mi padre dejó de trabajar, me miró directamente a los ojos y me dijo, Kenji, un hombre sin propósito es como un río sin cauce. El agua existe, la fuerza existe, pero sin dirección solo crea pantano. Un río con cauce, por pequeño que sea, puede atravesar montañas. Yo no entendí esas palabras hasta muchos años después. Pero cuando las entendí, cambiaron mi forma de vivir para siempre. No importa cuánta energía tengas, si no tienes cauce, solo creas pantano. Y muchas personas que conozco viven en pantanos que ellas mismas crearon por falta de dirección. El sexto hábito es quizás el más contradictorio en una sociedad que nos enseña a vivir siempre en el futuro o en el pasado. Es el hábito de la gratitud presente. Tu cerebro disperso vive en dos tiempos que no existen, ayer y mañana. Se preocupa por lo que ya pasó, que no puede cambiar, se angustia por lo que podría pasar, que no puede controlar. Y mientras tanto, el único momento real, este preciso instante en el que estás escuchando mis palabras, se le escapa como agua entre los dedos. La gratitud es el ancla que sujeta tu mente al presente. Cuando practicas la gratitud de forma consciente y deliberada, obligas a tu cerebro a buscar evidencia de cosas buenas en tu realidad actual. Y aquí está lo fascinante de la neurociencia. Tu cerebro encuentra lo que busca. Si le ordenas buscar problemas, encontrará problemas en todas partes. Si le ordenas buscar razones para agradecer, encontrará razones para agradecer incluso en medio del caos. Hay un ejercicio que transformó mi perspectiva completamente. Todas las noches, antes de dormir, escribo 3 cosas por las que estoy agradecido ese día, pero no cosas genéricas como mi salud o mi familia.
cosas específicas y pequeñas. El sabor del café de esta mañana, la sonrisa del vendedor que me atendió en la tienda, la brisa que sentí en la cara mientras caminaba, el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo mientras trabajaba. Cuando empecé a hacer esto, algo cambió en mi cerebro. Empecé a notar cosas que antes eran invisibles para mí. Empecé a vivir con más presencia, con más atención al momento actual, y cuando vives en el presente, tu mente deja de correr descontroladamente entre el pasado y el futuro. Se aquieta, se enfoca, se vuelve poderosa. Un maestro que tuve en mi juventud solía decir que la mente dispersa es como un mono borracho que salta de rama en rama sin descanso. La gratitud es la cuerda que amarra al mono a una rama. No lo mata, no lo reprime, simplemente le da un lugar donde quedarse y desde esa rama el mono puede observar el bosque entero con claridad en lugar de estar saltando de un lado a otro sin ver nada realmente. Tu cerebro disperso necesita esa cuerda. La gratitud es la práctica más sencilla y más poderosa para crear enfoque mental. No cuesta dinero, no requiere equipo especial, no necesita un maestro que te guíe, solo necesita tu decisión de practicarla cada día. Y llegamos al séptimo hábito. El que cierra el círculo y le da sentido a todos los demás es el hábito de servir a algo más grande que tú mismo. Cuando tu cerebro solo piensa en tus problemas, en tus metas, en tus deseos, en tus miedos, se convierte en una cámara de eco donde los mismos pensamientos rebotan una y otra vez hasta volverse ensordecedores. Pero cuando diriges tu energía mental hacia servir a otros, algo mágico ocurre. Tu cerebro se organiza alrededor de un propósito que trasciende tu ego y, paradójicamente, al dejar de pensar tanto en ti mismo, resuelves muchos de los problemas que te atormentaban. Yo he viajado por comunidades rurales en Colombia, en Perú, en México, en Ecuador, y he visto algo que contradice toda la lógica de la productividad moderna. He visto personas con muy poco, con recursos mínimos, que tienen una claridad mental y una paz interior que muchos ejecutivos millonarios envidiarían. Y cuando les pregunto cuál es su secreto, la respuesta es siempre la misma en diferentes palabras. Vivo para mi comunidad, vivo para mi familia, vivo para que otros estén mejor. El servicio no es un acto de caridad, es un acto de sanidad mental. Cuando ayudas a alguien, tu cerebro libera serotonina, dopamina y oxitocina, las 3 hormonas que crean bienestar profundo. Pero además, el servicio te da perspectiva. Te saca de la burbuja de tus propios problemas y te muestra que el mundo es más grande que tus preocupaciones. Conocí a una mujer en Medellín que había sufrido una depresión severa durante 5 años. Había probado todo: medicamentos, terapias, retiros espirituales, viajes, nada funcionaba. Su mente estaba tan dispersa por la depresión que no podía mantener un trabajo ni una relación. Un día, casi por accidente, empezó a ayudar en un comedor comunitario que alimentaba a niños de bajos recursos. Iba 3 veces por semana a servir comida y a sentarse con los niños mientras comían. Me contó que las primeras semanas lloraba en el camino de regreso a casa, pero no de tristeza, sino de algo que no podía explicar. Era como si una parte de ella que había estado dormida estuviera despertando. 6 meses después, su psiquiatra le redujo la medicación a la mitad. 1 año después, la eliminó por completo. Ella me dijo con lágrimas en los ojos: mi cerebro no necesitaba más pastillas, necesitaba una razón para funcionar. Y esos niños me la dieron. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. Estos 7 hábitos no son una receta mágica que transformará tu vida de la noche a la mañana. Si alguien te promete eso, te está mintiendo. La transformación real es lenta, es incómoda, tiene retrocesos, tiene días donde sientes que no avanzas, tiene momentos donde quieres dejarlo todo y volver a lo que conoces, pero eso es precisamente lo que hace la diferencia. La persona que persiste cuando el camino se vuelve difícil no es la persona que tiene más fuerza de voluntad, es la persona que entendió que el camino difícil es el camino correcto. En Japón tenemos un concepto que se llama gaman. Es la capacidad de soportar lo insoportable con paciencia y dignidad. No es resignación pasiva, no es aceptar el sufrimiento sin hacer nada.
Es mantener la compostura y seguir adelante cuando todo dentro de ti te grita que te detengas. Gaman es lo que necesitas cuando estás en el día 15 de tu nuevo hábito de silencio y te sientes ridículo sentado en una silla sin hacer nada mientras tu teléfono vibra con 100 notificaciones. Gaman es lo que necesitas cuando todos a tu alrededor siguen viviendo en el caos y tú eres el único que está intentando cambiar. Gaman es lo que necesitas cuando miras tu propósito escrito en ese papel y sientes que es imposible de alcanzar. Pero déjame decirte algo que he aprendido en mis casi 6 décadas de vida. La imposibilidad es una opinión, no un hecho. Todo lo que hoy consideras normal fue alguna vez considerado imposible. Que un ser humano pudiera volar era imposible hasta que 2 hermanos en Kitty Hawk decidieron que no lo era. Que una persona pudiera comunicarse instantáneamente con alguien al otro lado del planeta era imposible hasta que alguien decidió intentarlo de todas formas. Tu cerebro disperso puede convertirse en un cerebro enfocado, disciplinado e imparable. No porque lo diga yo, sino porque la neurociencia ha demostrado que tu cerebro es plástico, moldeable, adaptable. Cada hábito que implementas crea nuevas rutas neuronales, fortalece conexiones existentes y debilita los patrones que ya no te sirven. Piensa en tu cerebro como un campo. Si siempre caminas por el mismo sendero, ese sendero se hace más profundo, más claro, más fácil de transitar. Tus hábitos actuales de dispersión son senderos profundos que tu cerebro recorre sin esfuerzo porque los has caminado miles de veces. Cuando empiezas un nuevo hábito, estás abriendo un sendero nuevo en medio de la maleza. Al principio es difícil, incómodo, lento, pero cada vez que lo recorres, se hace un poco más ancho, un poco más claro. Y con el tiempo, ese nuevo sendero se convierte en tu camino principal, mientras el antiguo se cubre de hierba y desaparece. Yo mismo pasé por un periodo de mi vida donde mi mente era un caos absoluto. Fue cuando recién llegué a Colombia desde Japón. Todo era nuevo, todo era diferente, todo me desorientaba. El idioma, la cultura, la forma de relacionarse, el ritmo de vida. Mi cerebro intentaba procesar millones de estímulos simultáneamente y el resultado era una parálisis mental que me impedía avanzar. Recuerdo noches enteras sin dormir porque mi mente no se callaba. Pensamientos que iban y venían como olas furiosas contra una roca. Fue en ese momento cuando decidí volver a las raíces. Volver a los principios básicos que mi cultura me había enseñado desde niño. Empecé con el silencio. 5 minutos cada mañana. Después agregué el orden de mi espacio, después la caminata diaria y poco a poco, como una imagen que se va aclarando cuando limpias el cristal empañado, mi mente empezó a funcionar de nuevo. Lo que quiero que entiendas con mi experiencia es que nadie está exento, nadie tiene un cerebro que funcione perfectamente todo el tiempo. La diferencia entre una persona enfocada y una persona dispersa no es genética, no es suerte, no es privilegio. Es decisión. Es la decisión de hacer hoy lo que otros no están dispuestos a hacer para tener mañana lo que otros no van a tener. Y esa decisión se renueva cada día. No es una decisión que tomas una vez y ya. Es una decisión que tomas cada mañana cuando suena la alarma y tienes 2 opciones. Seguir durmiendo o levantarte y trabajar en la persona que quieres ser. Quiero hablarte de algo que casi nunca se menciona cuando se habla de hábitos y productividad. Se habla mucho de disciplina, de rutinas, de técnicas, pero casi nadie habla de la compasión contigo mismo, porque vas a fallar. Te lo garantizo. Vas a tener días donde no medites, donde comas basura, donde pierdas 3 horas en el teléfono, donde no escribas nada, donde no camines un solo paso, donde te sientas tan agotado que el solo hecho de existir te parezca un esfuerzo excesivo. Y en esos días, la voz más destructiva no va a ser la de otra persona, va a ser la tuya. Esa voz interior que te dice que eres un fracaso, que nunca vas a cambiar, que para qué intentarlo si siempre terminas igual, esa voz es la verdadera enemiga de tu transformación. En la tradición japonesa existe el arte del kintsugi. Es la técnica de reparar cerámica rota con oro líquido. En lugar de esconder las grietas, las resalta con el material más precioso. La filosofía detrás del kintsugi es profunda. Las fracturas no disminuyen el valor de un objeto, lo aumentan porque cuentan una historia de resiliencia. Tu cerebro disperso, tus fracasos, tus días malos, tus recaídas, todo eso son grietas que puedes llenar con oro si decides tratarlas con compasión en lugar de crueldad.
Cada vez que fallas y vuelves a empezar, esa grieta se llena de oro. Y con el tiempo, esas grietas reparadas se convierten en las partes más fuertes y más hermosas de tu carácter. Déjame darte una imagen que me acompaña desde hace muchos años. Imagina que estás en un cuarto oscuro, un cuarto tan oscuro que no puedes ver tu propia mano frente a tu cara. Ese cuarto es tu mente dispersa, es el caos, es la confusión, es la sensación de estar perdido sin saber en qué dirección moverte. Ahora imagina que alguien te da una vela, una sola vela pequeña. El cuarto sigue siendo oscuro, pero ahora puedes ver 1 metro a tu alrededor. No ves todo el cuarto, no conoces sus dimensiones, no sabes dónde están las puertas ni las ventanas, pero puedes dar un paso, un solo paso seguro hacia adelante. El primer hábito es esa vela, el silencio. Cuando lo enciendes, ves un poco. El segundo hábito, Kaizen, es otro paso y otro y otro. El tercer hábito, curar tu entorno, es abrir una ventana que deja entrar un rayo de luz natural. El cuarto, el movimiento, es encender una lámpara. El quinto, escribir tu propósito, es encontrar la puerta de salida. El sexto, la gratitud, es girar la manilla. Y el séptimo, el servicio, es abrirla de par en par y salir a la luz del sol. No necesitas iluminar todo el cuarto de golpe. Solo necesitas la primera vela. Solo necesitas el primer paso y cuando lo des, descubrirás algo que cambiará tu vida. El segundo paso es más fácil que el primero y el tercero más fácil que el segundo. Porque cada paso crea momentum, cada hábito alimenta al siguiente. Cada pequeña victoria le dice a tu cerebro que el cambio es posible. Hay una historia que me contó un campesino en el eje cafetero de Colombia que me parece la metáfora perfecta para lo que estoy diciendo. Me dijo que cuando era joven, su abuelo le enseñó a afilar machetes. El viejo tomaba el machete oxidado y desafilado y empezaba a pasarlo por la piedra de afilar con movimientos lentos y constantes. El joven, impaciente, le preguntó por qué no lo hacía más rápido. El abuelo le respondió: si lo hago rápido, genero más calor que filo. El machete se calienta pero no corta. Si lo hago lento, cada pasada quita una capa microscópica de metal y deja el filo perfecto. La prisa calienta pero no afila. Tu cerebro es ese machete. Los 7 hábitos son la piedra de afilar. Si intentas implementarlos todos a la velocidad de la desesperación, vas a generar calor, vas a sentir que algo está pasando, pero cuando intentes cortar, el filo no estará ahí. Hazlo lento. Hazlo constante. Hazlo con la paciencia de un artesano que sabe que la obra maestra no se termina en un día. Yo sé que muchos de ustedes están buscando resultados rápidos. Vivimos en la era de lo instantáneo. Comida instantánea, comunicación instantánea, gratificación instantánea. Todo está diseñado para que obtengas lo que quieres ahora mismo, sin esfuerzo, sin espera. Pero tu cerebro no funciona así. Tu cerebro es un órgano biológico que se adapta lentamente. Las conexiones neuronales no se construyen de la noche a la mañana, se construyen con repetición, con tiempo, con paciencia. Y eso está bien, porque lo que se construye rápido se destruye rápido. Lo que se construye lentamente tiene raíces profundas que ninguna tormenta puede arrancar. Mira un árbol de bambú. Durante los primeros 5 años después de plantarlo, no ves absolutamente nada sobre la superficie. Nada. Podrías pensar que la semilla está muerta, que fue un esfuerzo inútil, que perdiste tu tiempo, pero debajo de la tierra, las raíces del bambú se están extendiendo en todas direcciones, creando una red subterránea masiva, sólida e irrompible. Y cuando finalmente rompe la superficie, el bambú crece hasta 30 metros en apenas 6 semanas. 30 metros en 6 semanas después de 5 años de aparente inactividad. Tus hábitos son las raíces del bambú. Vas a pasar semanas, tal vez meses, donde sientas que no está pasando nada, que meditas y sigues distraído, que caminas y sigues ansioso, que escribes tu propósito y sigues perdido. Pero debajo de la superficie, tu cerebro está creando nuevas conexiones, fortaleciendo nuevas rutas, construyendo la infraestructura neuronal que un día, cuando menos lo esperes, se manifestará como una claridad mental que te dejará sin palabras. Permíteme ser completamente honesto contigo en este momento. Yo no soy un genio. No tengo un coeficiente intelectual extraordinario.
No nací con habilidades especiales. Soy un hombre común y corriente que aprendió que la disciplina puede compensar cualquier deficiencia de talento. Lo que me ha llevado a recorrer el mundo compartiendo estas ideas no es inteligencia superior, es consistencia. Es la terquedad de hacer lo correcto día tras día, aunque no tenga ganas, aunque esté cansado, aunque el mundo me diga que es inútil. Esa terquedad, esa consistencia, esa decisión repetida de elegir el camino difícil, eso es lo que transforma a un cerebro disperso en uno imparable. Y la palabra imparable no significa que no te detienes nunca. Significa que cuando te detienes siempre vuelves a empezar. Imparable no es el que nunca cae, es el que siempre se levanta. Es el que tiene la humildad de reconocer que falló y el coraje de intentarlo de nuevo. He visto personas con todo en su contra lograr cosas extraordinarias simplemente porque se negaron a quedarse en el suelo. Y he visto personas con todas las ventajas del mundo desperdiciar su potencial porque la primera vez que algo se puso difícil, decidieron que no era para ellos. Si estás escuchando estas palabras hoy, no es casualidad. Algo en ti te trajo hasta aquí. Algo en tu interior sabe que eres capaz de más. Que ese cerebro disperso, esa mente inquieta, esa sensación de estar siempre corriendo sin llegar a ningún lado, no es tu sentencia final, es tu punto de partida. Es la oscuridad antes del amanecer. Es la semilla de bambú que todavía está bajo tierra, pero que ya está construyendo sus raíces. Empieza con el silencio. Mañana, antes de revisar tu teléfono, siéntate 1 minuto en silencio. Solo 1 minuto. No necesitas más por ahora. Ese minuto es tu primera vela en el cuarto oscuro. Es tu primer trazo de oro sobre la grieta. Es tu primer paso en un camino que va a transformar no solo tu cerebro, sino tu vida entera. Porque cuando tu mente se enfoca, todo cambia. Tus relaciones mejoran porque estás presente. Tu trabajo mejora porque puedes concentrarte. Tu salud mejora porque tomas mejores decisiones. Tu paz interior se fortalece porque ya no estás en guerra contigo mismo. Yo llevo décadas caminando este sendero y puedo decirte con toda la certeza de mi experiencia que vale la pena. Cada segundo de incomodidad, cada momento de duda, cada día donde sentí que no avanzaba, todo valió la pena porque me trajo hasta aquí. Hasta este momento donde puedo mirarte a los ojos, aunque sea a través de una pantalla, y decirte con absoluta convicción, tu cerebro no está roto. Tu cerebro está esperando que le des las herramientas correctas para funcionar como fue diseñado. Esas herramientas son los 7 hábitos que hoy compartí contigo. Silencio, mejora continua, entorno saludable, movimiento, propósito, gratitud y servicio. 7 llaves para 7 puertas. Y detrás de la última puerta está la versión de ti que siempre supiste que podías ser, pero que nunca te atreviste a buscar. La pregunta no es si puedes hacerlo. La ciencia dice que puedes. La experiencia de millones de personas dice que puedes. Mi propia vida dice que puedes. La única pregunta que queda es, ¿vas a empezar hoy o vas a seguir esperando un mañana que nunca llega? Porque el mañana es la mentira más seductora que nos contamos. Mañana empiezo, mañana cambio, mañana me disciplino. Y ese mañana se convierte en semanas, meses, años de una vida vivida a medias, de un potencial desperdiciado, de un cerebro brillante, cubierto de polvo porque su dueño decidió que mañana era mejor momento para limpiarlo hoy. No mañana, hoy. Ese minuto de silencio, esa caminata de 5 minutos, esa aplicación que borras de tu teléfono, esa frase de propósito que escribes en un papel, esa cosa pequeña, insignificante, casi ridícula en su simplicidad, que puede ser el primer paso de la transformación más grande de tu vida. Porque los grandes cambios nunca comienzan con grandes acciones. Comienzan con una decisión pequeña, tomada en un momento ordinario, por una persona común que se cansó de ser menos de lo que puede ser. Y tú ya te cansaste. Lo sé porque estás aquí. Lo sé porque algo en estas palabras resonó en un lugar dentro de ti que tiene hambre de cambio. Escucha ese hambre. Aliméntalo. No lo ignores. No lo anestesies. No lo postergues. Dale lo que necesita. 1 minuto de silencio.
un paso, una vela en la oscuridad y deja que la luz haga su trabajo, porque la luz, por pequeña que sea, siempre vence a la oscuridad, siempre, sin excepción. Un cerebro disperso es un cuarto oscuro esperando una vela. Tú tienes esa vela en tus manos. Lo único que falta es que la enciendas.